noches, espectadores de M95. Nos encontramos un jueves más con ustedes en Pulso Ciudadano, un programa que pretende tomar precisamente el pulso a la ciudad, el pulso político en la actualidad del municipio. Hoy está con nosotros José Bernal, secretario general del PSOE de Marbella y candidato a la alcaldía. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Y vamos a comenzar hablando de dinero. Sabemos que atravesamos tiempos muy complicados, un periodo muy difícil desde hace años, pero bueno, parece que estos presupuestos que ha aprobado el Partido Popular en solitario, recordemos, se aprobaron el pasado viernes su aprobación inicial en el Pleno del Ayuntamiento, exclusivamente con los votos favorables del Partido Popular, pues tampoco van a dar mucho respiro a esta situación que atraviesan las familias, ¿no? Porque parece que, entre otras cosas, van a subir los impuestos. Sí, bueno, tuvimos un debate, como siempre, con poca participación, no porque no quisiéramos, sino porque no nos deja para poder debatir algo tan importante y fundamental como son los presupuestos de un año completo como el año 2015. Y además fue un debate donde desde el Partido Socialista pusimos las cartas sobre la mesa, donde una vez más descubrimos las mentiras, las falacias del Partido Popular, de la señora Mollón y del equipo de gobierno de esta ciudad. Unos presupuestos que nos los presentan como unos presupuestos de recuperación, de salvación, de empuje económico, como incluso llegaron a decir y a confirmar, unos presupuestos de una ciudad que va a velocidad de crucero en la recuperación económica, algo que es rotundamente falso. Por lo tanto, hacen unos presupuestos en un momento de crisis con 40 millones de euros más. 40 millones de euros más de ingresos, unos presupuestos de 250 millones de euros que están destinados principalmente a engordar los presupuestos reales para poder llevar a cabo una serie de obras de ejecución en los primeros meses del año relacionados con esos meses electorales hasta las elecciones de mayo del 2015. Unos primeros meses donde van a gastar todo lo que hay y mucho más, lo que no hay. Y ahora voy a explicar por qué también van a gastar lo que no hay. Y para eso inventan los ingresos. Por eso nosotros dijimos que eran unos presupuestos inflados, unos presupuestos irreales y unos presupuestos, sobre todo, que iban a hacer sufrir aún más a los que peor lo están pasando en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Uno, aumentan los impuestos. Aumentan la recaudación de las tasas, de los precios y de los impuestos municipales. Y lo aumentan porque sube la recaudación del IBI, aunque digan que no es así. Los ciudadanos saben, porque lo han experimentado en sus propios recibos, que el año anterior se pagaba menos y que el de atrás se pagaba aún menos. El próximo año se va a volver a pagar más IBI. Aumenta la basura, aumenta los precios o los impuestos indirectos del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aumentan otros impuestos, los impuestos de funcionamiento de los comercios o, lo que también es bastante grave, los cánones como el de los chiringuitos, el de las concesiones municipales, y aumentan de forma significativa los ingresos por multas de circulación. Sonia, casi 1 millón de euros más vamos a tener que pagar de multa, porque así lo prevén los presupuestos este equipo de gobierno del Partido Popular de Marbella. ¿Qué planteamiento tendrán, qué mandato trasladarán para que este año 2015 los ciudadanos de esta ciudad tengan que pagar 1 millón de euros más de multa? Los ciudadanos de esta ciudad tengamos 1 millón de euros más de infracciones. ¿En qué se basan? Pues se basan en hacer, para poder justificar ese ingreso, medidas todavía más estrictas a gente que lo está pasando mal para tener que pagar esas multas. Por lo tanto, unos presupuestos que aumentan, pero que aumentan por la subida de impuestos, de tasas, de precios, pero también aumentan por la deuda. Van a pedir un préstamo de 23 millones de euros. 23 millones de euros que vamos a tener que pagar en el futuro inmediato. Que además de la gran deuda que tenemos y además de subirnos los impuestos ahora, el año que viene el otro, vamos a estar pagando un desfase de 23 millones de euros porque este equipo de gobierno se quiere endeudar para gastarse todo lo que le quede y más, por eso decía más, en estos primeros meses para intentar dar una respuesta de cara a las elecciones municipales de mayo de 2015. No lo olvidemos nunca, no perdamos este concepto de nuestra visión, de nuestro pensamiento. Se lo van a gastar todos
se lo están gastando todo, además con obras que ni siquiera hacen falta, levantando calles 2 veces, levantando acerado 2 veces, no arreglando, no solucionando los grandes problemas estructurales de esta ciudad, pero sí llevando a cabo actuaciones con empresas externas, casi ninguna son del municipio, también con trabajadores que no son del municipio, para hacer un gasto inmediato de dinero en esas empresitas, ya veremos por qué, y también para hacer un gasto en obras para poder justificar inauguraciones, movimientos, contrataciones, etcétera, 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 de aquí hasta las elecciones. Por lo tanto, 23 millones, aumentando la deuda, metiéndonos en otro préstamo más, con la que no está cayendo, con la que tenemos encima, con las dificultades que están pasando tantas cientos, miles de personas en Marbella y en San Pedro de Alcántara que no encuentran trabajo, que tienen algunos trabajos empobrecidos, porque ni siquiera con lo que ganan en ese trabajo pueden afrontar los gastos de una casa, con la que está cayendo encima este equipo de gobierno inconsciente, irresponsable, impío hasta en atender a los que peor lo están pasando, piden un préstamo de 23 millones de euros. Eso aparece en los presupuestos. Y ya para terminar de inflar unos presupuestos irreales y falsos, justifican que van a recaudar 9 millones de euros en venta de patrimonio municipal. Suben impuestos, piden 23 millones de préstamo y además dicen que van a vender 9 millones de euros de patrimonio nuestro. Viviendas, que algunas de ellas se pueden poner a disposición de la gente que no tienen vivienda. Parcelas, que algunas de ellas se pueden poner a disposición para infraestructuras, para dotaciones del municipio e incluso para llegar a acuerdos con terceras personas, con privados, para poder desarrollar infraestructuras, dotaciones o proyectos que generen empleo, que generen economía, que generen beneficios. 9 millones de euros de parcelas, de viviendas, de casas, de patrimonio municipal, que lo van a poner en venta para inflar los presupuestos y también para hacernos más pobres. Porque claro, esos 9 millones de euros no es la casa que tiene la señora Muñoz en Benaví, que más o menos el precio real pueda ser ese, ¿no? Ni es tampoco dinero de los bolsillos de los concejales del Partido Popular, de los de aquí, de los que están en la cárcel en Madrid o de los que están imputados como el señor Moro. No es dinero de esta gente. Ese es dinero nuestro de Marbella. 9 millones de euros para vender nuestro patrimonio después de haber estado una serie de años que han lapidado, han vilipendiado, han malvendido, han casi regalado el patrimonio de los marbelleros y los sanpedreños. Ahora nos encontramos que hay 9 millones más, sin necesidad. 9 millones más para vender patrimonio, para gastárselo de forma desaforada en los pocos meses antes de llegar a las elecciones municipales de mayo. Vaya como nos vamos a encontrar el ayuntamiento en junio, si somos nosotros los que tengamos que gestionarlo. Por lo tanto, unos presupuestos irreales, inflados, falsos, pero sobre todo unos presupuestos donde los que más sufren son los débiles, los que menos tienen, los que peor lo están pasando. Y también las clases medias, las clases trabajadoras, vamos, las clases que todavía, las familias que todavía pueden mantener su núcleo familiar, que todavía pueden difícilmente pagar la hipoteca, las familias que pueden sacar adelante el estudio de los niños, sobre esas familias también recaen estos presupuestos, porque van a tener que pagar más impuestos y porque el día de mañana van a tener que pagar más impuestos para pagar la deuda que va a generar el próximo presupuesto esta alcaldesa, y también porque tendremos una ciudad cada vez con menos dotaciones, porque tenemos menos patrimonio, porque lo venden. Pues con estas tres cosas van a generar casi 40 millones de euros más. 40 millones de euros a base de impuestos, a base de préstamos y a base de vender el patrimonio de toda la vida de la ciudad. Nosotros creemos que eso es una irresponsabilidad absoluta. Eso es actuaciones inconscientes de un equipo de gobierno y de una alcaldesa que intenta generar ingresos para destinarlo a una campaña electoral en lugar de gestionar Marbella preocupándose de sus ciudadanos. Y se equivoca, Te digo que se equivoca.
le sería más rentable políticamente, no va a querer escuchar mis consejos, pero yo se los doy, se los di en el pleno, le sería más rentable políticamente gestionar bien el dinero, cargar de menos impuestos a la gente que peor lo están pasando, atender a los que están pasando dificultades, generar empleo, economía, estimular el comercio en la ciudad, pensar en gestionar Marbella y San Pedro con el dinero que tiene. Eso les haría más rentable a la larga que inflar unos presupuestos, que pedir préstamos, que subir impuestos, que vender patrimonio para durante 4 o 5 meses parecer que lo están haciendo absolutamente todo, persiguiendo los impactos electoralistas de cara a las elecciones municipales. Yo creo que ahí se equivocan políticamente, pero de lo que no me cabe duda es que se equivocan como gestores, porque ahora hay que estar con la ciudad, con los ciudadanos y sobre todo dejándose la piel, buscando generar empleo. Y esto lo único que nos hace es que tengamos que pagar más y que además veamos empresas que no son del municipio haciendo obras del ayuntamiento y que veamos trabajadores que no son del municipio en esas empresas que hacen obras del ayuntamiento. Y nosotros eso no lo podemos compartir y por eso no podemos apoyar esos presupuestos. Pues tendremos ocasión de seguir hablando de dinero, de presupuestos al final de este programa, pero vamos a continuar con otro asunto del que se habló mucho por parte de ustedes en el último pleno, pero no tanto por parte del Partido Popular, y es la imputación del concejal de urbanismo, Pablo Moro. Bueno, todos conocen un poquito cómo ha sido este proceso, cómo ha sido esta historia, pero queremos que nos lo explique usted desde como conocedor, bueno, de ustedes partió esa denuncia, y queremos que nos explique, bueno, pues qué la motivó y bueno, y cómo están ahora mismo las cosas. Sí, bueno, lo dijimos todos los partidos de la oposición en el pleno del ayuntamiento, que ya no solamente vuelven las prácticas GIL a Marbella por este equipo de gobierno del Partido Popular, sino que, igual que hace 8 años, nos encontramos nuevamente con el concejal de urbanismo imputado. Esto también ocurrió hace 8 años en este municipio y parece ser que ha vuelto a ocurrir ahora. Tenemos, desafortunadamente para la imagen de Marbella, al concejal que representa la ordenación urbanística, la ordenación territorial en el municipio, imputado. Pero además imputado por un juez a petición de la Fiscalía. Que no engañen, porque en el pleno tuvimos que aguantar, y yo personalmente, que me dijeran que estamos judicializando la vida política del municipio. Y yo lo que le dije a la señora Muñoz y al señor Romero, porque el señor Moro, que es el imputado, el concejal de urbanismo, con una imputación de prevaricación y con una investigación de cohecho y de delito contra la ordenación del territorio, lo vuelvo a repetir, por Fiscalía y por un juez que habla de numerosas irregularidades, nuestro deber es denunciar lo que nosotros creamos que es un delito. Y desde el Partido Socialista, y yo personalmente, que soy acusación popular en ese proceso judicial, obtuvimos una documentación que nos llegó al partido, interna del ayuntamiento, donde demostraba que existían una serie de irregularidades en el que se conoce ahora como el caso Funky Buda. Es un supuesto trato de favor a una discoteca de playa, a la salida o a la entrada de Marbella, como lo queramos entender, a una discoteca de playa, un supuesto trato de favor que desde el concejal en ningún momento se precintan las órdenes de paralización, ni tampoco se firman las multas coercitivas que se tienen que llevar a cabo, ni se firman los decretos que ordenan que se restablezca la situación inicial de esa discoteca. Por lo tanto, hubo un empresario, una serie de empresarios, que en lo que era un chiringuito de playa terminaron haciendo una discoteca con una piscina de 200 metros cuadrados, con unos entablamentos de maderas y de hormigón, con pérgolas invadiendo el parque litoral, invadiendo la zona de servidumbre de la carretera 340, una serie de irregularidades que el hecho de que el concejal no precintara una obra donde técnicos funcionarios recomendaban
que tenían que precintarla porque se estaban llevando a cabo una serie de irregularidades, ha hecho que finalmente esa discoteca estuviera todo el verano funcionando, con los vecinos además protestando por las incomodidades que generaron, pero que hubieran funcionado, que ha generado dinero, que se ha beneficiado los empresarios, los dueños de esa discoteca, que ha tenido su inauguración, que ha estado en las televisiones y anunciándose, y que ahora mismo, si no está funcionando, es simplemente porque ya no es temporada de discotecas de verano. Y todo eso a consecuencia de la dejación de funciones, y ahí me voy al auto del juez que hizo el concejal del urbanismo. Pero hay más, porque se le da una licencia. Se le da una licencia por la Junta de Gobierno local. La alcaldesa y otros concejales tienen que explicar por qué se le da la licencia de apertura a un restaurante que está dentro de ese complejo, que era la justificación para poderlo tenerlo abierto durante todo el verano. Y hay más denuncias relacionadas con ello: trato de favor, recomendaciones de que no se llevaran a cabo inspecciones de policía. Por lo tanto, un asunto muy feo, que nos vuelve a llevar a la época de los hechos consumados de la época Gil. Los hechos consumados del gobierno Gil. Pare usted la obra, no la pare. Presinte usted la obra, no la precinta. Tercera vez, presinte usted la obra, no la precinta. Oye, usted tiene que precintar la obra. Y además de precintar la obra, usted tiene que ponerle una multa de muchos, decenas de miles de euros. Y además usted tiene que obligar a que la piscina, el hormigón, el cemento, las construcciones, las pérgolas, las áreas de descanso, las áreas de ocio, todo esto se tenga que quitar y vuelvan las dunas que había ahí. Y no lo ordena. Y termina el juez imputándolo. Pero eso sí, después de un verano pretórico de ese negocio. Y estos son los hechos consumados de la época Gil, que los volvemos a ver hoy en día. Afortunadamente, nos llega una documentación de dentro, y nuestro deber con esa documentación es llevarla a Fiscalía, y el fiscal, cuando ve la denuncia nuestra, se la traslada al juez, y el juez, cuando ve que existen irregularidades, pide el expediente del ayuntamiento, y entonces cuando ve que hay más irregularidades todavía, no presuntas irregularidades, no, irregularidades son las palabras que utiliza el juez. Y eso ahora mismo pues hay un procedimiento judicial abierto. El siguiente paso son los testigos que tienen que declarar, que además son muchos, y esto pinta muy oscuro para el señor Pablo Moro, y si se tira del hilo, quizá para otras personas que también no quisieron firmar decretos, está dentro del expediente, o firmaron decretos de apertura de un negocio que no tenían que haber firmado el decreto de apertura porque estaban cargados de irregularidades en el expediente urbanístico. Ahí está dentro del expediente, ¿no? Por lo tanto, eso está en manos de los tribunales. Nosotros nunca hemos judicializado la vida política. Mi obligación como ciudadano, y más como cargo público, es que cuando yo tengo conocimiento de un delito, me haya llegado por donde me haya llegado, me lo dejen debajo de la puerta o me lo hayan dado hasta del que se sienta al lado del señor Pablo Moro en el pleno del ayuntamiento, de donde me haya llegado, ¿vale? Porque a veces las cosas en determinado momento llegan hasta de dentro. De donde me haya llegado, cuando yo tengo esa documentación, yo la traslado a Fiscalía. No hice ni hicimos del Partido Socialista ningún anuncio, o sea que de judicialización nada de nada. Es nuestra obligación, tenemos conocimiento de una irregularidad, lo trasladamos a Fiscalía, el fiscal vio que había irregularidades, se lo traslada al juez, ve que hay irregularidades, abre el expediente, abre el proceso judicial. Por lo tanto, que me acusen de judicialización de la vida política aquellos que hacen acusaciones veladas hacia personas del Partido Socialista o hacia mí mismo, que no tenemos ninguna causa judicial ni nada que se le parezca, es duro. Y sobre todo, hombre, lo que tendría que hacer la señora Muñoz, lo que tendría que hacer el señor Romero, es solamente con las irregularidades que señala el juez, por lo pronto apartar al señor Pablo Moro de sus responsabilidades en el área del urbanismo, apartarlo, y no acusarnos a nosotros, a los que denunciamos el supuesto delito, acusarnos de ir por la vida denunciando. Usted, claro que lo hemos denunciado, porque entendíamos que había irregularidades, pero no nosotros el fiscal y el juez.
Pero ¿cómo nos vamos a callar si vemos que algo, y tenemos las pruebas, va contra derecho y además va contra los intereses de esta ciudad? Yo le pregunté al señor Pablo Moro, que nunca habló en el pleno del ayuntamiento, a la señora Muñoz, que tampoco habló en el pleno del ayuntamiento a estas preguntas, si esto se da también en otros casos. Esto es un caso, esto es una raya en el agua, esto ha dado la casualidad que ha ocurrido una sola vez la dejación de funciones y nosotros lo hemos encontrado, porque no lo hemos encontrado, nos han trasladado la documentación. ¿Esto se ha dado solamente una vez o esto era una práctica habitual en este ayuntamiento? ¿Es una práctica habitual en este ayuntamiento que determinadas personas se favorezcan? Porque hay otros que lo pasan muy mal. Aquí hay gente que para abrir un negocio se deja media vida y el dinero de la otra media vida. Y tiene que pelear contra viento y marea para tener todos los papeles en su lugar. Algunos tienen que dar más vueltas que un tío vivo para poder entregar la documentación. Se le atosiga en sus negocios, se le pide documentación cada 2 por 3. Y fíjate tú qué casualidad que en determinadas ocasiones, hasta que no vayan a una gestoría determinada o a un despacho determinado para hacer la documentación, no se termina de cumplimentar todos los documentos de forma efectiva para dar, por ejemplo, una licencia de apertura. Para una licencia de apertura, que esos son puestos de trabajo, que eso es esfuerzo de una familia entera, porque al fin y al cabo esos negocios son negocios familiares. Y ahora de pronto, para este señor de la macrodiscoteca en la playa, alfombra roja, irregularidades las que quieran. Y cuando el funcionario me dice que tengo que parar, no firmo. Desde febrero hasta septiembre. Desde febrero hasta septiembre. Yo creo que no hay lugar a ello. Pero además de no haber lugar a ello, necesitamos también que quien está representando este municipio, que es la alcaldesa de Marbella, sea contundente ante estos hechos. Y por lo pronto aparte al señor Pablo Moro, que está imputado, que ha tenido ya unas vistas del juez, que sigue la investigación, que sigue el proceso judicial, que se van a llamar a los testigos y que además el juez dice que ha cometido unas irregularidades que no se explican, porque claro, a nosotros nos dicen que judicializamos. Mire usted, yo no judicializo nada en el pleno del ayuntamiento. Yo no judicializo nada en el pleno del ayuntamiento. Nosotros lo que pedimos es explicaciones, porque eso ya lo está investigando un juez. Y hay un caso abierto, que tiene hasta nombre, el caso Funky Buda, que está en un juzgado. Por lo tanto, nosotros lo que estamos solicitando es que nos den explicaciones, que se puedan defender públicamente. Los silencios no nos valen para nada. Ni la explicación de eso está en los tribunales y ya se dirimirá en el futuro. ¿Cómo? Que ya se verá en el futuro si es culpable o no es culpable. Usted no, usted tiene que dar explicaciones en este momento. Porque mire, Sonia, mis compañeros ya hemos sufrido en el pleno del ayuntamiento acusaciones directas por ser miembros del Partido Socialista. Me han llamado corruptos. Me han dicho que devolvamos el dinero de los ERE como si nos lo hubiéramos llevado alguno de nosotros. Nos han acusado incluso de haber pactado en la época Gil. De verdad que con el historial que yo tengo, el que tienen el resto de mis compañeros, era absurdo las acusaciones tan directas que nos han llegado a hacer para enmarañar la vida política municipal e identificarnos con la corrupción. Pero nosotros hemos sido cuidadosos y exquisitos siempre en el pleno del ayuntamiento. La señora Muñoz ha cobrado sobresueldo. Ha cobrado... Sí. Lo reconoce, ¿no? Ya no lo oculta tampoco. ¿Vale? No lo promociona, pero no lo oculta. No lo promociona, no lo oculta. Ha cobrado más de medio millón de las antiguas pesetas. 240.000 euros, que lo recordad, de sobresueldo del Partido Popular, en la época en la que ella estaba de secretaria en la ejecutiva de Javier Arena. Y nosotros no hemos hecho una casa de brujas en el pleno del ayuntamiento. No lo hemos hecho. La señora Muñoz, su campaña de las elecciones municipales fue sufragada por la trama Gürtel. Y no es que lo digamos nosotros, lo dice la UDICO, y hay una portada del País, qué pena que no me la he podido traer,
cualquiera se puede meter en internet y verlo, donde están las facturas de cómo pagan un acto en el Palacio de Congresos de Marbella con José María Aznar y la señora Muñoz, y las pagan las empresas del señor Correa, que forma parte esa factura de las facturas que se están investigando en la trama Gürtel. Y nosotros no hemos hecho una casa de brujas en el pleno del ayuntamiento. La señora Muñoz está relacionada directamente, porque es propietaria de ello, de determinados paquetes en paraísos fiscales por valor de más de 3 millones de euros. Y yo en el pleno del ayuntamiento no le explico a la señora Muñoz cómo alguien que es médica de cabecera, como yo, que soy profesor de un instituto, puede tener más de 3 millones de euros en este caso, en un paquete relacionado con un seguro en Luxemburgo. Yo no tengo nada por valor de más de 3 millones de euros en un paraíso fiscal. Pues nosotros no hemos hecho una casa de brujas en el pleno del ayuntamiento. La señora Muñoz vive en una mansión con un valor catastral de 5 millones de euros, que está dentro de una sociedad que tiene un valor de 40.000 euros, por lo cual declara 20.000 o 20 y tantos mil euros de valor de una sociedad cuya sociedad es una vivienda de un valor catastral de 5 millones de euros, que a su vez procede de la compraventa de una sociedad gibraltareña opaca. Nosotros no hemos hecho en el ayuntamiento ningún tipo de casa de brujas. Sí lo hemos hecho con otras cosas, por ejemplo con el cierre de Hacienda de Toro, porque me parece verdaderamente ruin que vivas en una vivienda de 5 millones de euros y dejes a unos angelitos enfermos en la calle cerrándole Hacienda de Toro. Sí lo hemos hecho contra la demagogia, contra el esperpento y contra muchas políticas falsas, como la de poner en más de una ocasión la primera piedra de una residencia de mayores y no hacerla. Y ahora, hace unos días, culpar a la Junta de Andalucía que no la hace. Ahí va a ser ella. Las fotografías eran de ella. Los carteles eran del Ayuntamiento de Marbella. El acuerdo es que ella hacía la residencia y la Junta concertaba las plazas. Entonces le salían los números. Eso también me parece ruin y una falta de respeto absoluto. El vivir en una vivienda de 5 millones de euros, además de esas societarias extrañas, y con todo el dinero, por ejemplo, esos 40 millones de euros que ha inflado los presupuestos de nuestro patrimonio, que va a vender 9 millones de euros del patrimonio de todos los marbelleros y sanpedreños, no busca un pellizquito para hacer una residencia, teniendo el terreno para la gente mayor de esta ciudad que la lleva reclamando toda la vida. Eso sí ha sido confrontación en el pleno del ayuntamiento. Pero ahora cuando esos casos colaterales o quizás directos de corrupción no es ni la Gürtel ni el dinero que le termina pagando el Partido Popular, y eso que era la alcaldesa de Marbella, cuando le toca a esta ciudad directamente, como es por ejemplo el del caso Funky Buda, nuevamente urbanismo, nuevamente la mancha de Marbella, nuevamente en los telediarios, hablando en estos días que el señor Granado había llevado a cabo unas operaciones inmobiliarias en Marbella, y de ahí directamente nos vamos a que está imputado el concejal de urbanismo en el asunto del Funky Buda por haber hecho omisión de sus deberes y con ello supuestamente haber favorecido a que alguien tenga una discoteca de playa. Con eso, que ya lo tiene el juez sobre la mesa, que lo está investigando y que además va a terminar muy mal porque pinta muy mal, con eso nosotros tenemos como mínimo el derecho a poder preguntar. ¿O no vamos a poder preguntar en el pleno del ayuntamiento por cuestiones que salen de los bolsillos de los marbelleros, que atacan directamente a la integridad de esta ciudad y que además, y lo que es más duro, perjudica a la imagen de Marbella y de San Pedro de Alcántara nuevamente? Pues claro que vamos a preguntar, y vamos a preguntar más veces, y somos acusación popular, porque queremos llegar hasta el final del asunto, porque queremos saber qué está pasando ahí. Y queremos saber si lo que ha pasado hoy ha pasado en otros lados. Y queremos saber si aquí hay gente que se ha favorecido. Y queremos saber si aquí hay gente que se ha enriquecido, porque el cohecho también se está investigando. Y queremos saber si de una vez por todas se va a terminar
la lacra que arrastramos desde hace más de 20 años, que queremos desvincularlo totalmente con un tipo de política que se hacía antes y que parece ser, según la denuncia de Fiscalía y según lo que está investigando el juez, que se mantiene por las acciones que ha llevado a cabo el señor Pablo Moro. Nosotros lo condenamos, porque esa no es nuestra forma de hacer política, ni es nuestra forma de pelear por esta ciudad. Sobre todo porque algunos, y eso lo llevamos muy a rajatabla en el Partido Socialista, la candidatura que yo encabezo del Partido Socialista, la gente que me acompaña, por ejemplo, en el pleno del Ayuntamiento del Partido Socialista y que me acompañará en las próximas listas municipales. Nosotros somos gente muy apegada a esta ciudad, a Marbella, San Pedro, a La Chapa, a Nueva Andalucía, a nuestros barrios, a nuestra gente, a nuestra familia. Y no nos podemos permitir los desmanes que otros hacen perjudicando a esta ciudad. Nuestro deber es dejar a esta ciudad en las mejores condiciones posibles para el futuro, porque ese futuro también es de nuestra familia. Y parece ser que otros tienen el futuro si pierden las elecciones en mayo y la van a perder muy lejos de este pueblo. Pues sí que hay una diferencia, al menos desde fuera sí que se aprecia una diferencia entre el señor Pablo Moro y Isabel Pérez, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a conocimiento, ¿no? Por lo menos, ¿no? Uno es arquitecto, ella es arquitecto y él no. Ella es arquitecto, no. Ella es de Marbella, no. Sí. Ella, entre otras cosas. Ella tiene una relación profunda con esta ciudad, él no. Ella es muy buena gente, él no lo sé. Ella no está imputada, él sí. Pues bueno, vamos a continuar con otros asuntos. Otra cuestión que ha sido actualidad esta semana ha sido el crecimiento del paro. Ustedes siguen proponiendo medidas y acciones para que estas cifras no sigan creciendo. Han propuesto revitalizar Ricardo Soriano, entre otras cuestiones. Y bueno, pues queríamos que nos hiciera también una valoración pues de esas cifras del paro que vuelven a ser alarmantes para Marbella. Sí, algo preocupante. A mí me preocupan mucho las cifras del paro para Marbella y también me entristece, porque yo conozco de primera mano los problemas que genera el paro en las familias. Otros a lo mejor se lo cuentan, pero yo lo sé, es que uno lo tiene alrededor, tus amistades, tu familia. Por lo tanto, ahí es donde hay que hacer una política seria, ahí es donde hay que invertir el dinero, ahí es donde hay que trabajar. En primer lugar, en intentar frenar la sangría del paro. El mes pasado creo que fueron 800 y pico personas, este mes son 600 y pico personas, en tan solo 2 meses ha subido el paro más de 1.500 personas en Marbella. 1.500 familias que se han tenido que ir a la lista del paro. Y claro, eso choca con la propuesta de los presupuestos municipales, donde la señora Muñoz y el señor Félix Romero nos dicen que la economía de Marbella va a velocidad de crucero, que se está recuperando por encima de cualquier otro sitio, que la economía sube, que se construye más, que se vende más, que se nota que se está estimulando de forma muy positiva y con muchos puntos de ventaja, creo que han llegado a decir que hasta el 50% más del año anterior o algo así, la economía, la compra-venta, el comercio en la ciudad. Y es que yo me pregunto si viven en otro lado, pero es que viven en otro lado. Es que el señor Carlos Rubio vive en Málaga, es que el señor Félix Romero vive en Málaga, y es que la señora Muñoz vive en Benaví. Y es que no me extraña que vivan en otro lado porque no conocen la realidad de Marbella. No es esa. Aquí ni la economía va a velocidad de crucero, ni los comercios se recuperan un 50% más que el año pasado, ni han abierto 1.000 y pico negocios, ni aquí se revitaliza la economía más que en otro sitio. Al contrario, nos hemos encontrado con una cifra en la que nos vuelve a situar el paro igual que en los últimos años que hemos tenido. Tan solo ha tenido que pasar 2 meses después del verano para que ya tengamos 1.500 parados más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un pacto por el empleo. Vamos a buscar fórmulas para generar empleo, para terminar con la devastación del empleo que hay en este momento. Que es que no solamente no generamos empleo, sino que estamos perdiendo empleo. Que esto no sea estacional, que no sigamos encontrándonos con empleos temporales solamente en los meses de verano y los meses de Navidad y de Semana Santa. Que tenemos que revitalizar nuestra economía. Y eso pasa por comenzar a recuperar hitos comerciales que teníamos hasta no hace mucho tiempo, como Ricardo Soriano. Es muy triste. Más de 50 locales cerraron Ricardo Soriano. Y digo Ricardo Soriano porque es una avenida principal
que cuando va bien, Marbella suele ir bien, y cuando va mal, se refleja también en el resto de la ciudad. Hay que trabajar en los barrios, hay que trabajar en los comercios tradicionales, pero también tenemos que dar la imagen de la vía principal de Marbella. No se puede tener 50 locales cerrados. Nosotros pedimos pacto por el empleo y pedimos también comisión de revitalización de los núcleos principales de la ciudad, principalmente Ricardo Soriano y aledaños, que volvamos a circular dinero, a generar empleo, a estimular la economía, a volver al Marbella Shopping que éramos hasta no hace muchos años, y no lo que hace este equipo de gobierno, que le da la espalda a los que le piden ayuda y que no quieren reconocer que las cosas no se están haciendo bien y la quieren tapar con propaganda que pagamos en nuestro bolsillo. Por ejemplo, más de 2 millones de euros de la televisión municipal y otros cuantos miles de euros, cientos de miles de euros para periódicos gratuitos proelectoralistas del Partido Popular que nos encontramos en las calles y que sale de nuestro bolsillo. Pues vamos a acabar ya con una cuestión que queremos que nos introduzca muy rápidamente, que bueno, son los presupuestos que ha presentado la Junta de Andalucía, que en principio y bueno, ya como adelanto simplemente, pues que contemplan una partida importante para reanudar las obras del Hospital Costa del Sol, una cosa muy demandada también por los vecinos, ¿no? Eso es lo positivo con los que nos tenemos que quedar. Yo no voy a mentir a nadie, ¿eh? No son los presupuestos que a mí me gustaría que fueran, ni viene el dinero a Marbella que tendría que venir totalmente, claro que no. Pero es que estamos en una situación de crisis donde Andalucía en 3 años ha dejado de percibir 5.000 millones de euros del Gobierno de España. El Gobierno de España del Partido Popular está asfixiando a Andalucía. 5.000 millones de euros menos con la parte que le toca a Marbella. Por lo tanto, nos gustaría que esos presupuestos trajeran muchas más cosas para Marbella. Pero tenemos que pensar que son unos presupuestos que el 83% van destinados a políticas sociales. Que en Andalucía se mantiene la ley de dependencia gracias a la apuesta de casi más del 80% que paga la Junta, que ha dejado de pagar el Gobierno de España. También tenemos que decir que los niños tienen libros gratuitos, tienen apoyos escolares gratuitos que ya no existen en otras comunidades autónomas, y tenemos que decir que la sanidad, aquí no hay un copago, un repago o un pospago como ocurre con otras comunidades del Partido Popular, y todo eso lo tiene que pagar Andalucía porque el Gobierno de España nos reclama dinero por un lado y nos envía menos dinero del que nos pertenece por estatuto, por otro lado. 5.000 millones menos, pero nos piden dinero por aquí, el dinero que la Junta cubre para los más mayores, para los que peor lo están pasando, para los que están enfermos. Por ejemplo, algo que nosotros no lo apreciamos, pero que ocurre, la medicina hospitalaria. En el resto de las comunidades, en el resto de este país, la tienes que pagar. En Andalucía no se paga, porque Andalucía se encarga de pagarlo. Y ese dinero es del dinero de todos. Por lo tanto, se hace un esfuerzo. ¿Que quedan cosas por hacer? Claro que quedan cosas por hacer. Pero es que viene el dinero que viene. Hay que ser sincero, hay que decir la realidad. Se hace lo que se puede. Y se apuesta, por ejemplo, en reactivar la obra del Hospital Costa del Sol, con una partida específica de más de 2 millones de euros para a finales de este año, si el Ayuntamiento da la licencia, comenzar la obra de la ampliación del Hospital Costa del Sol. Se apuesta por eso y vamos a mantener el resto de las dotaciones del municipio en las mejores condiciones posibles. Ojalá hubiera más dinero para hacer más inversiones, pero hay que decir la realidad. ¿Sabes lo que ha invertido el Gobierno de España en inversiones para Marbella en los presupuestos de 2015? En los presupuestos de 2015 el Gobierno de España del Partido Popular, que es el que más recauda, más de 900 millones de euros del IRPF solamente, para Marbella lleva una única partida, 1,5 millones de euros para el acceso de la carretera de la zona de Río Real a la A7, las mejoras del acceso, el arreglo de una carreterita, 1,5 millones que se repite porque ya estaba en el presupuesto del año 2014, eran 2,1 millones en aquel entonces. En el presupuesto de 2014 ponía 2,1 millones, acceso del A7 a la altura de Río Real, año 2015, acceso del A7 a la altura de Río Real, 1.500.000 euros. La misma partida que no se ejecuta y encima más barata. Eso es lo único que viene del Gobierno de España. Y además de no reclamarle más al Gobierno del Partido Popular por parte del Ayuntamiento y del PP de Marbella, se dedica a tirar a la Junta de Andalucía. Yo le digo que reconozca lo mismo que digo yo. Yo hubiera querido unos presupuestos con más dinero para Marbella, pero hay lo que hay. Y se ha intentado que al menos lo mínimo
comprometido se pueda cumplir. Eso significa que yo estoy al lado de mis ciudadanos para reivindicar lo que sea justo y para reconocer lo que nosotros no es justo o no podemos tener, pero nos gustaría que estuviera. Otros se dedican a hacer la política burda. Qué malos son los socialistas y qué buenos son los del Partido Popular. Y aquí no tenemos que estar en esa lectura. Aquí hay que estar en la lectura del preocuparse solo y exclusivamente por los que peor lo están pasando, por los que más necesidades están teniendo, reclamar dentro de la coherencia lo que hay que reclamar para la ciudad, pero no dejar en manos de otros lo que nosotros podemos hacer. Y este equipo de gobierno parece ser que las obras importantes se las culpa a otros y las obras donde se gasta el dinero con trabajadores y empresas de fuera se encargan ellas de ejecutarlo. Pues señor Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Nos despedimos de ustedes, ya saben, con ampliación de esta última noticia que hemos abordado. Mientras tanto, hasta el jueves que viene pueden encontrarnos también en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias por su atención. Me siento más viejo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria que hemos hecho desde el Partido Socialista para presentar los presupuestos de Andalucía, en Marbella y en la provincia. Y para quien me acompaña, Paco Conejo, que como bien conocéis, dentro del Partido Socialista de Andalucía tiene esa posición relevante de ser el secretario de Política Institucional y quizás por ello le dé aún más valor el presentar estos presupuestos aquí en Marbella junto a la representación autonómica del Partido Socialista. Y lo hacemos aquí, en la entrada del Hospital Costa del Sol, porque es el elemento que simboliza el compromiso de las políticas sociales en infraestructura de la Junta de Andalucía con Marbella para el año 2015. Hay una partida presupuestaria que supera los 2 millones de euros con creces para arrancar ya definitivamente, porque va a ser la solución final para que tengamos en el más breve periodo de tiempo el Hospital Costa del Sol terminado, siendo un hospital de especialidades, siendo un hospital referente en Andalucía, y que ese impasse de 5 años de la paralización de las obras, de una vez por todas, antes incluso posiblemente en función de los trámites administrativos de que comience el año 2015, lo veremos una realidad en la ejecución de las obras. Por eso hemos elegido este sitio, porque queremos tener claro para todos los ciudadanos el compromiso de la ejecución de una obra que es fundamental, no solo para Marbella y San Pedro de Alcántara, sino para toda la Costa del Sol e incluso, diría más, para la provincia de Málaga, porque pasa a ser, como bien sabéis, un hospital de especialidades de primera línea en nuestra comunidad autónoma. Un hospital que, como hemos estado anteriormente hablando tanto Paco y yo con representantes de este complejo, es referente del buen hacer, está en los primeros números de los hospitales en cuanto a su funcionamiento de cara a los pacientes. Es además un hospital vanguardista y es un hospital ejemplo de gestión, como todos bien sabéis que en algún momento habéis tenido que, por una cuestión u otra, utilizarlo o conocerlo internamente. Por lo tanto, desde la Junta de Andalucía lo que se quiere, lo que se busca es que todavía se mejoren los números en esos aspectos de atención, todavía tengamos un hospital mucho más amplio, que dé mucho más servicio, que pasa a ser, como he dicho anteriormente, un hospital de especialidades tal como se conformó hace 5 años, que debido a cuestiones en las que nosotros no vamos a entrar, porque no queremos ni mucho menos buscar la polémica, debido a determinadas cuestiones ha estado paralizado durante 5 años. Ahora lo que tenemos que hacer es aplaudir el que se retomen las obras, el que se plantee la finalización de un hospital, que ya el paso previo, es decir, la partida presupuestada librada dentro de los presupuestos para el año 2015 ya están ahí reflejados, y eso significa que va a salir adelante en muy pocos días, en los próximos meses. El resto del presupuesto, compromiso social. Sabéis que el 83% del presupuesto va dirigido a políticas sociales, fortalecer la educación, fortalecer la sanidad, fortalecer la ley de dependencia. A partir de ahí, teniendo esa garantía, teniendo esa apuesta decidida de la Junta de Andalucía por lo que nosotros creemos que son los pilares fundamentales del estado del bienestar, presentar unos presupuestos que en la medida de lo posible atiende a los que más lo necesitan, a los que peor lo están pasando, atiende
también las necesidades complementarias hacia Marbella y hacia San Pedro de Alcántara, lo vuelvo a repetir, entre ellos también con obras de ejecución, como es en este caso, y unos presupuestos que, pese a los recortes procedentes del Gobierno de España, casi 5.000 millones de euros en estos 3 últimos años, sigue manteniendo la complicidad del Gobierno progresista de la Junta de Andalucía con los ciudadanos que peor lo están pasando en este momento de crisis. Y yo, para profundizar más en ello, ya en los próximos días daremos los datos específicos de los números en cuanto a la atención de estos presupuestos con los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara, pero para profundizar más en los presupuestos generales, le paso la palabra a Paco Coña. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, buenos días a todas y a todos. En la mañana de hoy he querido visitar uno de los hospitales de referencia del sistema público sanitario de Andalucía para presentar el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma en el ámbito social y sanitario para el año 2015. Saben ustedes que el Gobierno de Andalucía presentó el proyecto de presupuesto de Andalucía la semana pasada y hoy los socialistas andaluces queríamos realizar una valoración sectorial del impacto que va a tener el proyecto de presupuesto en el ámbito social, en el ámbito de la sanidad en nuestra comunidad autónoma para el próximo año. Me gustaría destacar que Andalucía, una vez más, es la comunidad autónoma de España con más servicios sociales. Una vez más, Andalucía va a ser la comunidad autónoma que garantice más servicios sociales a sus ciudadanos y ciudadanas, a diferencia de los servicios que vienen prestando el resto de comunidades autónomas en nuestro país. Andalucía, por tanto, encabeza la prestación de servicios sociales a sus ciudadanos y ciudadanas con el proyecto de presupuestos para el año 2015. Me gustaría destacar que 8 de cada 10 euros del presupuesto de Andalucía se destina a política social. 8 de cada 10 euros del gasto no financiero de las consejerías de Andalucía se destina a gasto social. Esto demuestra la apuesta por las políticas sociales de la presidenta Susana Díaz. Demuestra una vez más cómo la presidenta Susana Díaz ha querido que el proyecto de presupuesto para el año 2015 claramente tenga sensibilidad por la principal prioridad de este Gobierno, que no es otra que garantizar el estado de bienestar a sus ciudadanos y ciudadanas. Me gustaría destacar que en el ámbito sanitario, en el ámbito de la sanidad, el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el año que viene contempla un aumento de un 2,5% la partida de sanidad. La sanidad andaluza llegará a tener un presupuesto de 8.427 millones de euros en el año 2015, con la apuesta que el Gobierno andaluz ha decidido realizar en el ámbito de la sanidad pública. Y quiero destacar que hay una partida en el ámbito de la sanidad que crece considerablemente. Me estoy refiriendo a la partida destinada a las inversiones en las infraestructuras sanitarias. El Gobierno andaluz, el Gobierno que preside Susana Díaz, ha decidido aumentar en un 65% las inversiones en materia de infraestructuras sanitarias. Es decir, que el año que viene, el año 2015, los andaluces y las andaluzas van a constatar cómo el Gobierno destina más financiación a infraestructuras sanitarias en nuestra comunidad autónoma. También me gustaría destacar que este presupuesto cumple el compromiso de la presidenta de ampliar progresivamente la jornada de todo el personal sanitario y administrativo del Servicio Andaluz de Salud de Andalucía. Saben ustedes que la presidenta asumió un compromiso de que los presupuestos para el año 2015 tenía que garantizar que todo el personal laboral, estructural, sanitario de Andalucía pudiera recuperar los derechos perdidos años atrás y tener una jornada íntegra y un salario íntegro. Es decir, que aquellos trabajadores eventuales que están al día de hoy con un contrato de un 75% puedan pasar a tener
una jornada al 100%. Eso va a representar dos beneficios. El primero, que los trabajadores van a recuperar poder adquisitivo, los trabajadores van a ganar su sueldo íntegro. Y el segundo, y aún más importante, que los andaluces y las andaluzas van a tener más y mejor atención sanitaria, gracias a que vamos a tener más profesionales atendiendo a los andaluces y a las andaluzas con jornada íntegra. Por tanto, estos presupuestos garantizan mejor atención sanitaria a los andaluces y a las andaluzas, porque vamos a tener más profesionales con la jornada íntegra al 100%. También estos presupuestos ponen de manifiesto la diferencia de entender la gestión pública de la derecha y de los socialistas. Aquí en Andalucía no se privatiza hospitales, no se cierran colegios y no se despiden a funcionarios. Hay comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular que están privatizando, cerrando hospitales, cerrando colegios y despidiendo a funcionarios públicos. Pues en Andalucía, con los presupuestos del año 2015, se garantiza que no se va a cerrar ningún hospital de Andalucía, que no se va a privatizar ningún hospital de Andalucía, que no se va a cerrar ningún colegio de Andalucía y que no se va a despedir a los funcionarios de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Fíjense la diferencia. En Andalucía se garantiza claramente el estado del bienestar. Y hay un dato que también me parece relevante en el ámbito de la sanidad andaluza. No solamente que no vamos a cerrar hospitales y no vamos a privatizar hospitales. En Andalucía, para el año 2015, tenemos previsto abrir nuevos hospitales y terminar aquellos que estaban pendientes de finalizar por obras que llevan varios años ejecutándose. Me estoy refiriendo a que con un presupuesto que claramente asfixia por parte del Gobierno de España a Andalucía, recortando la financiación, el Gobierno andaluz ha sido capaz de, con estos recortes del Gobierno de España, hacer un presupuesto no solamente que garantiza los servicios públicos, sino que al mismo tiempo los va a ampliar. Y por eso he decidido en la mañana de hoy visitar este hospital, el Hospital de la Costa del Sol. Este es el ejemplo de la apuesta del Gobierno andaluz en los presupuestos 2015. Este hospital en el año 2015 va a tener una partida para iniciar y terminar la ampliación del mismo. El Gobierno andaluz ha destinado 2,3 millones de euros para la ampliación del Hospital Costa del Sol en el año 2015. En el año 2015 este hospital va a reiniciar nuevamente las obras de ampliación y podrá, en un plazo breve de tiempo, acometer dicha infraestructura para mejorar notablemente los servicios que viene prestando a sus ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, fíjense la diferencia. En Andalucía abrimos nuevos hospitales, mientras las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular están privatizando o cerrando los hospitales. Ahí es donde está claramente la diferencia de un gobierno socialista y de un gobierno del Partido Popular. Me gustaría en el día de hoy tratar sobre otros asuntos de actualidad, en este caso un asunto de actualidad local. Recientemente hemos conocido la imputación del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella por un delito de prevaricación. También hemos conocido que el juzgado que está llevando a cabo dicha causa judicial está analizando si hay indicios de otros delitos, concretamente de un delito de cohecho y de un delito contra la ordenación del territorio. Estaríamos hablando de que el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella pudo haber cometido, si se demuestra esos indicios, 3 delitos muy graves: un delito de prevaricación, un delito de cohecho y un delito contra la ordenación del territorio. Desde el Partido Socialista a nivel andaluz exigimos al Partido Popular de Andalucía, al Partido Popular de Málaga y especialmente a la alcaldesa de Marbella que depure responsabilidades en este asunto. Es fundamental que la alcaldesa de Marbella dé explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de Marbella sobre la imputación de su concejal de urbanismo. Y desde el Partido Socialista
a nivel regional queremos pedirle a la alcaldesa de Marbella que separe al concejal de urbanismo de sus funciones mientras que se está investigando esta causa. Entendemos que el concejal de urbanismo no debe seguir ni un minuto más al frente de dicha delegación mientras que hay la sombra de la duda de 3 supuestos delitos. No es admisible que el máximo responsable de la legalidad urbanística de Marbella al día de hoy esté imputado por prevaricación y pueda estar imputado próximamente por cohecho y por un delito contra ordenación del territorio. Y más en una ciudad como esta, una ciudad que por desgracia ha sido permanentemente portada a nivel nacional e internacional por los numerosos casos de corrupción urbanística que ha sufrido Marbella. Por eso entendemos que si hay una ciudad donde la gestión del urbanismo debe ser claramente honesta e íntegra, es la ciudad de Marbella. La ciudad de Marbella no se puede permitir que una vez más la sombra de la duda de la corrupción esté planeando sobre la gestión urbanística de este ayuntamiento.